hablamos este año, la pregunta es, ¿cuál es el fin por el cual Dios quiere renovarnos y darnos vida? Bueno, hay un gran propósito que hoy para este mensaje final de nuestro lema renovación hemos traído por la palabra del Señor, y es que el gran propósito de ser renovados es llevar fruto. Dígalo conmigo, llevar fruto. Ese es el propósito por el cual Dios nos ha rescatado, nos ha salvado, nos renueva para que llevemos fruto. Ese es el fin. Así que en esta mañana, aunque hemos hablado acerca de todo lo que implica la renovación, voy a dejar algo claro. Aunque no somos salvos por nuestro fruto, fuimos salvados para llevar fruto, para darlo. Y somos renovados para llevar fruto. Y quiero que me acompañe por un momento al Evangelio del apóstol Juan, capítulo 15. Evangelio de Juan, capítulo 15. Y vamos a leer del versículo 1 al 8. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto, para que den aún más. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. El que no permanece en mí es desechado como rama inútil y se seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras, cuando producen, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Eso le da mucha gloria a mi Padre. Amén. El escenario de este capítulo es el momento justo antes de la noche en que arrestan al Señor para luego ser crucificado. Y en este momento, cuando nosotros miramos el capítulo anterior, el capítulo 14, en el versículo último del capítulo 14, nos muestra que es justo el momento cuando el Señor Jesús termina la cena y les dice a los discípulos, salgamos de aquí. Ya el Señor en los capítulos anteriores encontramos registrado que ha venido hablándoles y preparando a sus discípulos porque Él va a regresar de nuevo al Padre, al cielo, y quiere que ellos sientan seguridad y paz en sus corazones. Y ha venido hablándoles algunas enseñanzas muy importantes para la vida de ellos ahora que Él no va a estar. El Señor les ha dicho en los capítulos anteriores que enviaría al Espíritu Santo para que estuviera con ellos y los guiara. Pero hay algo que falta justo cuando van a salir del aposento alto y que el Señor considera que es supremamente importante. Que el apóstol Juan, que registra inspirado por el Espíritu Santo este momento, también consideró importante registrar este hecho, porque el apóstol Juan dice que el Señor Jesús dijo muchas cosas y que no podía un libro contener todo lo que Él había hecho y dicho, pero que las que habían quedado registradas para nuestra fe, para nuestra enseñanza, habían quedado allí. Así que este momento, que es un momento tan importante, es cuando el Señor sabe que hay algo que falta por decirles que es importante, y es precisamente que ellos deben llevar fruto, que es el propósito por el cual ahora están en Él. Y antes de dirigirse o quizás camino al Monte de los Olivos, utiliza una ilustración en este momento para hablarles una enseñanza y para decirles a ellos acerca de la relación que ellos debían tener con Él. Y utiliza una ilustración que es la ilustración de la vid y del fruto.
Y también les habla de cómo el Padre provee todos los recursos necesarios para que demos fruto. El Señor Jesús habla acerca de que hay una relación que es muy importante que nosotros debemos cuidar, que es la que nos permite ser renovados para fructificar. Así que hay un propósito en el hecho de que Dios nos renueva y es ser fructíferos. Y creo que para este año que viene, antes que cualquier otro plan que podamos tener y llevar a cabo, como siempre lo hacemos, trazamos metas, planes. Es importante que nosotros entendamos esto que el Señor Jesús nos quiso hablar y nos sigue hablando el día de hoy, y que tengamos como plan el ser fructíferos para Dios. El Señor Jesús les habla a través de esta ilustración y quiere que ellos tengan claro dos cosas. La primera de ellas es que Dios espera fruto. Dígalo conmigo, Dios espera fruto. Puedes decirle a la persona que tienes a tu lado, Dios espera fruto de ti. Cuando los discípulos estaban escuchando esta ilustración, para ellos la entendieron inmediatamente. Bueno, de pronto también para esta región donde vivimos, entendemos cuando se nos habla acerca de una vid, de la planta donde se produce la uva. ¿Cuántos han visto por acá los viñedos cerca? Entonces también tenemos idea qué fue lo que el Señor quiso decir. Pero para el pueblo judío y para los discípulos como judíos que están escuchando esta ilustración, entienden inmediatamente, no solo porque las vides eran muy comunes en Israel, sino también porque además era la planta símbolo de la nación de Israel. En todo el Antiguo Testamento Dios se había referido a Israel como su viña, como una viña en la cual Dios esperaba que diera fruto. Pero Israel, es lo que cuenta todo el Antiguo Testamento, fracasó en llevar frutos para Dios. Y cuando el Señor Jesús proclama, yo soy la vid verdadera, Él está diciendo una verdad acerca de quién es. Él está diciendo, yo soy la verdadera vid, yo soy la vid real. La que ustedes conocieron como fue la nación de Israel era un tipo, era una sombra solamente, pero ahora yo soy la vid real, de donde las ramas, es decir, mis seguidores, aquellos que me siguen, van a ser incorporados y podrán tener la vida, porque la vid producirá ese nutriente a esas ramas para que lleven fruto. Por lo tanto, todo aquel que está en la vid, que es Jesucristo, tendrá la capacidad y la posibilidad de dar fruto para Dios. Y Jesús está diciendo, yo soy la vid verdadera, la vid real. Aunque Israel fracasó, ahora yo he venido para que ustedes tengan vida. Aquello era solo una sombra, ahora esto es real. Y ustedes son las ramas, los pámpanos, los sarmientos. Así lo mencionan algunas otras versiones. Así que esta ilustración nos está diciendo que el Señor es la vid, que nosotros somos las ramas y que el Padre es el labrador. Es decir, el agricultor que plantaba la vid y la cuidaba. Y Jesús está diciendo, yo soy la vid y mi Padre es el que ha plantado esta vid, es el que va a cuidar esta vid. Y encontramos allí unas realidades que nos hablan a nosotros de cómo Dios espera fruto por una sencilla razón. Si estamos incorporados en la vid, lo natural es que demos fruto. Así que la pregunta es, ¿qué clase de fruto espera Dios de cada uno de sus seguidores? De aquellos que estamos en Cristo. Y cuando vamos al concepto básico de lo que es la palabra fruto, podemos definirlo, como lo hace el diccionario, como el producto comestible de un árbol. Y aquel que siembra un árbol, especialmente si es para dar fruto, lo hace porque quiere disfrutar de ese fruto. Si usted siembra un árbol, vamos a decir de mango, pues quiere comer mango. Si quiere mandarinas, va a producirle mandarinas.
Así que lo normal es que el labrador, quien cultiva la tierra y siembra un árbol, quiere disfrutar de ese fruto. Y lo que habla acerca del fruto es lo que brota también a través de la rama. Así que Jesús está diciendo que Él es la vid, nosotros las ramas, a través de la cual se va a dar el fruto. Por lo tanto, si la vid le proporciona la vida a la rama, ¿qué es lo que va a resultar como fruto? La vida de Cristo en nosotros que somos las ramas. Esta ilustración se hace en un medio de una cultura de Medio Oriente y Juan está haciendo énfasis en esta ilustración y en mostrar esta enseñanza que Jesús habló para enfatizar en la relación entre la rama y la vid. Sin embargo, nuestra cultura occidental tiene una tendencia a fijarse solo en lo externo, a quedarse y concentrarse solo en el fruto. Y nos pasa como cuando vemos una fruta de color lindo, hermoso, y decimos, esa fruta se ve deliciosa, pero todavía no la hemos probado para ver qué tiene por dentro y cómo está la calidad de esa fruta por dentro. Una cosa es el color y otra cosa es el sabor. Así que como occidentales tendemos, cuando oímos la palabra fruto, a enfatizar en el resultado, en lo externo. Y nos enfocamos allí. ¿Qué son los frutos? Entonces, algunos interpretan los resultados, los logros que he tenido a nivel de mi profesión, a nivel de mi negocio, a nivel de mi ministerio. Y pensamos que el fruto es simplemente el resultado, lo que se ve o lo que hacemos. Pero en Juan capítulo 15, el apóstol Juan, que registra este momento, hace énfasis en la relación. Hace énfasis en el aspecto interno del fruto. ¿Qué quiere decir? Que hay un aspecto interno y uno externo en el fruto del que se nos habla en Juan capítulo 15. ¿Y cuál es el interno? El interno es el aspecto primario del cual el Señor llama nuestra atención. Aunque hay un resultado externo, aunque hay acciones, el Señor quería que supiéramos que el fruto es lo que somos y lo que hacemos. Pero lo que hacemos siempre llevará el sello de lo que somos. Por lo tanto, el énfasis está en el aspecto interno del fruto, en lo que somos. Y por eso, cuando nosotros nos referimos o miramos a través de la Biblia para ver a qué se refiere el fruto, el aspecto primario tiene que ver con la obra que el Espíritu Santo hace en cada uno de nosotros, que somos las ramas, cuando transmite la vida de Cristo en nosotros. ¿Para qué? Para que se produzca en todo lo que hacemos, se reproduzca el carácter de Cristo. Por eso la Biblia habla del fruto del Espíritu Santo. Y cuando usted va a Gálatas capítulo 5 y mira acerca del fruto del Espíritu, muestra todas las cualidades y las virtudes del carácter de Cristo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, humildad, dominio propio. Todas estas son las cualidades del carácter de Cristo que el Espíritu Santo reproduce en los hijos de Dios. Así que cuando miramos qué es dar fruto, debemos ver si la vida de Cristo se está reproduciendo en nosotros. Juan capítulo 15, versículo 16, habla ya de la forma externa también a la que el Señor se refiere cuando espera que nosotros demos frutos. En Juan 15, 16 dice, ustedes no me eligieron a mí y yo los elegí a ustedes. Les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Y lo que espera el Señor es que también haya un aspecto externo en lo que hacemos se refleje el carácter de Cristo. Cuando hablamos del fruto del Espíritu, entonces hablamos del carácter de Cristo en nosotros, que además le debe dar gloria al Padre. ¿Y cómo le da gloria al Padre? En la forma como nosotros vivimos, como si Cristo obrara a través de nosotros. Quiere decir que si en el Señor Jesús hubo un amor por los demás
y se reflejó en el servicio, nosotros debemos también servir a los demás. Pero debe ser un servicio con un amor como el de Cristo. ¿Cómo fue el amor de Cristo? Un amor de entrega, un amor sacrificial. Porque hoy en día vemos que aún está de moda el servir, el ser altruistas y tener, bueno, ciertas cualidades de ayudar a otras personas, pero más allá del acto como tal es el carácter con que lo hacemos. Porque podemos llegar a servir a otros porque nos conviene, porque hay un beneficio para nosotros, pero el amor de Cristo fue un amor sacrificial, de entrega, incondicional. Y debemos amar de esa manera. También nosotros debemos tener un comportamiento santo. Cuando hablamos del carácter de Cristo como el fruto interno, se refiere también a cómo nos comportamos. Pero también se refiere al fruto que el Señor espera, que es hacer nuevos discípulos. Cuando seguimos leyendo todo el contexto de estos capítulos de Juan, vamos a ver que el Señor espera que nosotros hagamos lo mismo que Él hizo, y es ir y predicar y hacer discípulos en todos los lugares. Y en este tiempo tenemos que preguntarnos si estamos dando frutos, si hay una evaluación en nosotros, si estamos llevando fruto, es cómo está nuestro amor por los demás, cómo está nuestro comportamiento según el carácter de Cristo, y cómo está nuestra tarea de ir a ser discípulos. Hoy estamos confundiendo el ir y hacer discípulos con invitar a alguien a una iglesia. Y a veces decimos, hoy evangelicé a una persona, le dije, te espero el domingo en la iglesia para que vayas, el Señor te ama, te va a ayudar a solucionar los problemas que tienes. Y no está mal que conectemos a las personas y las invitemos, pero eso no es testificar y no es hacer discípulos. Ahora, esa poca efectividad que estamos teniendo como iglesia para ser discípulos tiene una raíz, tiene una razón. ¿Cuál es? La identidad débil que se está teniendo como pueblo de Dios. Porque cuando hablamos de testificar, en Hechos capítulo 1 y 2, el Señor está hablando acerca de ir y hacer discípulos. En el capítulo 1 les habla a los discípulos y les dice que ellos serán testigos. Y la palabra testigo tiene que ver con una evidencia, con una prueba. Es decir, el hecho de que yo invite a alguien a una reunión no significa que estoy haciendo discípulos y que estoy llevando fruto para Dios. Invité solamente a alguien a la iglesia. Pero cuando hablamos de testificar, estamos hablando de que mi vida es un testimonio, es un testigo, es una prueba, es una evidencia de que lo que yo estoy hablando acerca de Cristo es cierto. Por lo tanto, hacer discípulos implica hablar de Cristo, de su plan de salvación. Cuando hablamos de testificar de Cristo, estamos hablando de a las personas mostrarles la necesidad de salvación. Es poder hacer consciente a otra persona que es un pecador y que hay una condenación eterna, que necesita arrepentirse y creer en el Señor Jesucristo. Pero para yo hacer eso con otra persona, mi vida debe ser un testimonio de que ya no soy esclavo del pecado. Para yo poderle decir a alguien y mostrarle la condición y mostrarle la salvación que Cristo ofrece, yo debo ser salvo. Para yo testificar de Cristo, mi vida debe ser una prueba y una evidencia de que Cristo está en mí. Por ende, las personas a veces no pueden hablar ni confrontar a otras personas, solo invitarles a una reunión porque no tienen la capacidad por el Espíritu Santo para poder mostrar la situación y la condición. Y hoy hemos cometido un grave error y podemos ver multitudes en las iglesias, pero le hemos propuesto equivocadamente a las personas que simplemente Jesús es alguien que tú puedes añadir a tu vida para que te ayude a ser una mejor persona. Y eso no es cierto. El evangelio no es eso. El evangelio no es que le digas a una persona, tú eres buena persona, pero si quieres ser mejor persona, ahora añade a Cristo a tu vida. Y eso es lo que muchos están entendiendo. No. Nuestra condición es una condición en un estado
de pecado y de perdición, y por lo tanto necesito a Cristo no como un añadido a mi vida, sino como alguien que venga a cambiar completamente mi vida y que se vuelva el centro de mi vida y el Señor de mi vida. Así que el dar fruto para Dios tiene que ver con que primeramente en mi interior se dé un cambio, que es el fruto primario, es el aspecto primario del fruto, que es el fruto del Espíritu Santo, que el carácter de Cristo esté siendo formado en mí y que todas las cosas que hagamos entonces reflejen a Cristo. Ahora, no es solamente dar fruto el hecho de servir en una iglesia con los dones o los talentos que tenemos, tampoco, ese es solo el aspecto externo, pero la calidad interna tiene que ver con mi relación con Cristo. Porque hay quienes pueden ejercer, y de hecho la palabra nos dice, habrán personas el día del juicio que ejercieron dones y talentos y escucharán la voz del Señor cuando les diga, apartados de mí, no los conocí. Y ellos dirán, pero ¿cómo si en tu nombre predicamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos enfermos? Pero el Señor les dirá, nunca los conocí. ¿Ejercieron dones dentro de la iglesia? Sí. Pero ¿pertenecieron a Cristo? No. Y lo que el Señor nos está hablando es muy serio. El tema de dar fruto es un asunto tan serio que el Señor no lo dejó por fuera antes de irse en esta última reunión que tuvo con sus discípulos antes de ir a la cruz. Y es importante que sepamos que Dios espera frutos de nosotros. Y el Señor está hablando a aquellos que estaban cerca de Él. No está hablando a personas alejadas, sino cerca de Él. Pero hay algo importante que Él ha dicho, y es que dentro de la vid, que es Él, pueden haber dos clases de ramas. Unas ramas estériles que no dan fruto y ramas que sí dan fruto. Eso es lo que el Señor nos está diciendo. Y es importante que entendamos esto, porque en capítulos anteriores y en las escenas de lo que está sucediendo en la última cena, ahí había estado presente Judas, uno que había estado en la vid, uno que había estado cerca de Jesús, había estado en los cultos con Jesús, había escuchado las prédicas de Jesús, había estado allí sirviendo en el ministerio del Señor Jesucristo. Sin embargo, cuando el Señor les está hablando, hace una conexión en el pasaje que tiene que ver con Judas en los capítulos anteriores, porque el Señor está diciendo que los discípulos ya han sido limpiados y que ahora serán purificados o podados para que lleven más fruto. Pero hay un pasaje en el capítulo, 2 capítulos antes, donde está el Señor lavando los pies a los discípulos y les dice y utiliza la misma palabra: ustedes todos han sido limpiados por la palabra. Ahora es necesario solamente que les lave los pies. Pero el Señor dice, menos uno. ¿Quién era? Judas. Y luego está diciendo que dentro de la vid hay dos clases de ramas. Es decir, los Judas van a estar siempre dentro de la vid. Pero el Señor dice que el Padre, que es el labrador, hará dos funciones. Una de ellas es cortar las ramas estériles, las cuales se secarán y luego se recogerán y serán quemadas. Y habla acerca de lo que hará el Padre, que es el labrador, quien cuida la vid, que también podará aquellas ramas que sí dan fruto y que lo hará para que den más fruto. Ahora, cuando el Señor habla de esto, nos está diciendo que estas ramas estériles son aquellos que llegarán a conocer de Cristo, estarán aún dentro de la iglesia, algunos servirán también, como le pasó a Judas, pero serán ramas estériles y se refiere a aquellos que sus vidas no producen ningún cambio. Se refiere a aquellos que el Señor Jesús luego, cuando habla de los acontecimientos del juicio final, hace varias ilustraciones, varias analogías, diciendo que en aquel día, en el juicio, el Señor separará a las ovejas de las cabras, a las ovejas las pondrá a su derecha, a las cabras las pondrá a su izquierda y serán sacadas.
Pero también habla de las vírgenes prudentes y de las vírgenes insensatas que no pudieron entrar a las bodas. Y el Señor está refiriéndose también a aquellos de los que la carta a los hebreos, vaya conmigo por favor, capítulo 10, versículo 26. También se refiere a aquellos de quienes el escritor a los hebreos dice: queridos amigos, si seguimos pecando a propósito después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda ningún sacrificio que cubra esos pecados. Solo queda la terrible expectativa del juicio de Dios y el fuego violento que consumirá a sus enemigos. Versículo 39 del mismo capítulo 10. Pero nosotros no somos de los que se apartan de Dios hacia su propia destrucción. Somos los fieles y nuestras almas serán salvas. Aquí están descritas también las dos clases de ramas. Entonces, ¿quiénes son esas ramas estériles que el labrador, el padre, cortará? Aquellos que estuvieron siempre allí, oyendo el mensaje, escuchaban la verdad de Dios, pero voluntariamente seguían pecando. ¿Qué quiere decir? Que estaban allí, pero no estaban injertados y no estaban adheridos a la vid. A eso se refiere. Se refiere a la cizaña de la que habla el Señor, que crecerá juntamente con el trigo y luego se recogerá y será atada y quemada en el fuego. Y hay muchos pasajes en el que el Señor habla acerca de esta realidad dentro de la iglesia. Si estamos vinculados en una relación con Cristo, debemos dar fruto. Si no estamos dando fruto, hay que examinar si no estamos vinculados a Cristo. Porque esa posibilidad está. Ellos creían, a esas ramas de las que el Señor se refiere, creían estar de camino al cielo, pero iban camino al infierno. Por eso es tan serio el hecho de dar fruto, pero ¿cómo damos y qué calidad de fruto damos? Aun cuando testificamos, aun cuando hacemos nuevos discípulos para el Señor, ¿qué evangelio estamos anunciando? Porque el fruto se mide en la calidad y no solo en la apariencia externa del fruto. Y aquí el énfasis primario es la relación con Cristo. Lo que Juan quería al registrar esto era enfatizar e inspirarnos a fortalecer nuestra relación con Cristo, porque allí está la clave. Si no hay un vínculo, si no hay una conexión con Cristo, entonces no podemos dar fruto. Pero dice también la palabra que el Señor, como el labrador, el Padre, podará aquellas ramas que sí están dando fruto. ¿Y para qué lo hará? Para que den más fruto. Cuando nosotros leemos todos estos versículos, vamos a ver una progresión allí acerca de lo que Dios espera. Él dice, para que demos fruto, luego nos podará para que demos más fruto y para que demos mucho fruto, y luego dice para que vuestro fruto permanezca. Y Dios quiere que estemos en un crecimiento constante en nuestra relación con Él. Y eso es importante tenerlo bien presente, pero para ello siempre habrá una poda. ¿Qué es lo que hacía o hace el agricultor? Y es cortar aquellas cosas que están impidiendo que las ramas sean fructíferas. Aquello que le está robando la energía, aquello que le está robando el alimento a la rama, el podador, el agricultor o el labrador lo que hace es cortar y quitar. Y eso nos habla a nosotros de que las podas vendrán en momentos de nuestra vida. La poda no es un castigo, pero es dolorosa. Y no nos gusta esa parte. Y en esta generación que estamos viviendo somos bastante cómodos y evitamos a toda costa el sufrimiento, pues esas palabras como que hacen shock en nuestra mente, pero están allí y el Señor fue claro y antes de partir nos dijo que aquellas ramas que están en Él, si somos seguidores de Él, seremos podados. Y Dios empezará a cortar y a quitar cosas. Dios puede podarte cortando una relación que te perjudica. Dios puede podarnos
permitiendo que experimentemos un quebranto de salud, por ejemplo, para que replanteemos nuestras prioridades en la vida. Sabes que cuando uno es enfrentado a un quebranto de salud, lo primero que empieza uno es a replantear lo que nunca ha hecho antes. Y si yo me muero, ¿qué haría? Y tiene muchas veces Dios que quebrantar, permitir que nuestra salud sea quebrantada o la de algún ser querido para que reflexionemos cuáles son las prioridades, porque a veces las tenemos invertidas. Puede ser que Dios aquí quiera podar algunas actividades que nos están robando tiempo. Y quiero decirle algo, podar algo, cuando Dios poda algo, no siempre poda algo malo. También va a podar cosas buenas para dar paso a lo mejor. Porque puede que hagamos cosas buenas, pero a lo mejor eso nos está quitando el tiempo, la energía, el recurso aún económico para ser fructíferos para Dios. Y necesitamos crecer y llevar más fruto porque ese es el propósito del Dios por el cual nos ha salvado. Dios puede podarnos a través de pruebas y dificultades y el apóstol Santiago en el capítulo 1 lo dice que nos gocemos cuando estemos en diversas pruebas porque Dios está haciendo un fortalecimiento interior de nuestro carácter, de nuestra fe, de nuestra paciencia. Así que las pruebas y las dificultades también pueden ser una poda de parte de Dios en nuestra vida para que llevemos más fruto. Hay pasatiempos que se están saliendo de proporción en la vida de cristianos hoy en día. Y quizás Dios quiere hoy, a través de su palabra, que es con la que Él nos poda, porque el Señor dice que nos limpiaría o nos podaría por medio de su palabra. Y quizás hoy Dios le esté hablando a alguien, porque hay pasatiempos que pueden estar robándonos el tiempo para que no seamos fructíferos para Dios. Y usted puede decirme, pero yo estoy dando fruto, pero Dios quiere que des más fruto. Y no solamente más, no mucho fruto. Y que ese fruto permanezca. En el carácter, en lo que hacemos, en nuestra vida de comunión con Él. Y en este tiempo donde hay tantas cosas que generan adicción, estamos en una generación donde hay nuevas drogas, por así decirlo, que generan adicción. Y que si no tenemos cuidado, van a empezar a absorber aún el tiempo que Dios quiere que estemos con Él para otras cosas. ¿Son malas? Quizás no. Pueden ser pasatiempos, puede ser el ejercicio físico. Y hagámonos preguntas. Yo me las he hecho. Hagámonos preguntas. ¿Supera el tiempo de tu ejercicio físico el de tu ejercicio espiritual? ¿Supera tu deleite por la comida un llamado a ayunar? Porque ahí nos damos cuenta que hay cosas y a veces no ayunamos, pero bueno, el Señor permite ciertas situaciones y así corremos. Vamos a ayunar, a buscar al Señor. Las pruebas son podas, porque Dios nos está llamando, pero hay cosas que nos están robando la energía, nos están quitando el tiempo y nos están impidiendo que seamos más fructíferos para Dios. ¿Será que el tiempo en que le inviertes a un pasatiempo supera el estudio de la palabra en tu vida? Entonces hay que mirar y analizar cómo estamos. Si estamos perdiendo el tiempo que Dios nos está poniendo adelante para ser fructíferos o estamos viendo las oportunidades. Hay una biografía de una mujer que me impactó por allá en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Su nombre es Esther Ann King. Y esta mujer era una maestra en aquel tiempo. Y cuando Japón invadió Corea, llevaron a estos maestros con sus estudiantes a una plaza y allí los llevaron para que ellos se inclinaran ante un Dios falso y negaran a Jesús. Y esta mujer que iba en este grupo llega y ella desde el momento en que supo que los llevarían allí, pensó que lo correcto y lo que debía hacer era no inclinarse aunque le costara la cárcel, la tortura o la muerte. Y efectivamente, cuando dieron la orden en medio de muchas personas para que se inclinaran, ella se quedó de pie.
Esto le costó a que ella regresó de nuevo a la escuela y luego meses después ya los buscaron para llevarlos a la cárcel. Pero esta mujer, en vista de que sabía que era un hecho que iría a la cárcel, empezó a prepararse para lo que le sucedería en la cárcel. Y cuenta su historia que ella comía comida podrida porque sabía que esa era la clase de comida que le iban a dar en la cárcel. Así que ella empezó a preparar su cuerpo para que el cuerpo se fuera acostumbrando. Empezó a memorizar 100 capítulos de la Biblia porque sabía que no tendría Biblia en la cárcel para poder predicarle a aquellos que estaban en la cárcel. Esta mujer efectivamente fue llevada a la cárcel y cuenta una historia impresionante de que había una mujer allí que había sido encarcelada por matar a su esposo y sufría de demencia y estaba en su mismo excremento. Y esta mujer, Esther, le calentaba los pies, aún así sucio, con sus manos y le hablaba de Cristo y le enseñaba la palabra. Y cuenta la historia que en medio de ese proceso duró 6 años allí y en ese proceso vio la sanidad de esta mujer, vio personas convertirse. Eso es llevar fruto. Y cuando vemos estas historias y nosotros miramos las comodidades en las que nos encontramos y entendemos, eso nos quiebra, me quiebra el corazón que muchas veces nosotros en cosas tan ínfimas que hacemos, entre comillas, para Dios, en medio de tantas comodidades, defendemos más nuestras comodidades que los propósitos y el fruto que Dios quiere que demos. No nos queremos sacrificar en nada y no nos estamos preparando. Tenemos que preguntarnos, ¿nos estamos preparando en caso de que viniera una persecución? Para tener el valor y la valentía de aún entregar nuestra vida por Cristo. Nos estamos entrenando en las Escrituras por si en algún momento no pudiéramos tenerla y sabemos y la tenemos aquí en el corazón grabada y podemos anunciarla y predicarla a otros. Es más, ya en nuestro tiempo hay lugares donde no podemos llevar la Biblia en ciertos países, pero podemos hablarla, compartirla, pero está en nuestro corazón. La estamos leyendo. ¿Tienes ya un plan para el 2020 de lectura diaria de la Biblia? Diaria, que todos los días de Génesis a Apocalipsis aprendamos a leer la Biblia y a estudiarla. ¿Nos estamos preparando para llevar fruto para Dios? Esta mujer fue liberada después de 6 años y escribió un libro que ha sido inspirador para mantener la fe firme en tiempos de sufrimiento. Miren todo el fruto que dio la vida de esta mujer. Cuando estamos adheridos a Cristo, y es lo segundo que el Señor nos muestra en esta ilustración. Solo hay fruto cuando permaneces conectado a Cristo. Solo puede haber un fruto como este que acabo de contar. Solo puede haber fruto en nuestra vida de un carácter de Cristo que se reproduce por el Espíritu Santo en nosotros, en todo lo que hacemos, si permanecemos conectados a Cristo. De todas las imágenes que el Señor Jesús utilizó para sus enseñanzas, la imagen de la vid y los pámpanos es la que más énfasis nos hace a nosotros en nuestra dependencia total. Y el Señor quiere que entendamos que dependemos totalmente de Él, que no podemos vivir un cristianismo aislado de Él. Es imposible. Las ramas estériles en una vid se ven verdes, pero no llevan fruto. No significa que sean fructíferas. Cuando el Señor habló de Judas, Judas era tan parecido a los demás que todos se miraron a ver quién era el traidor. El Señor dijo, uno de ustedes me traicionará, y todos se miraron y nadie pudo distinguir si era Judas. Solo por la señal que el Señor dio. Y luego Judas se levantó y se fue. Ya no estaba en esta enseñanza cuando el Señor habla de la vid y los pámpanos. Porque se apartó. Porque no estaba conectado con Cristo. Porque aunque estaba allí, escuchaba las enseñanzas de Jesús, Jesús no era su Señor. Y esto es la clave para entender si nosotros estamos conectados a la vid. No es conocer de Cristo.
No es hablarle a otra persona de Cristo solamente. Es que nosotros veamos a Jesús como el Señor de nuestra vida, como el que gobierna nuestra vida. Y que los demás, cuando les hablemos de Cristo, no solamente les mostremos a alguien que les pueda ayudar a solucionar sus problemas, sino que Él sea su Señor. ¿Es el Señor Jesús tu Señor? ¿Aceptas su palabra como la autoridad sobre tu vida para tomar cualquier decisión? Y es lo que tenemos que mirar. Y cuando el Señor utiliza esta enseñanza de la vid y los pámpanos, nos está hablando de la necesidad de una conexión constante y permanente con Cristo. Necesitamos una conexión constante. El venir a una iglesia no nos hace ser las ramas que llevan fruto. Porque la vid no es la iglesia, es Cristo. Necesitamos una conexión. Lo que hagamos aquí en la iglesia será el resultado, o puede ser como dice Pablo en la carta a Timoteo, que algunos aún ejercerán los dones, pero tendrán apariencia de piedad. Pero no está Dios allí. Lo único que nos hace estar y llevar fruto es esa conexión constante, permanente. El Señor quería alentar a los discípulos y allí en el versículo 4, Él les dice, permanezcan en mí. El Señor da una garantía de que Él estaría con aquellos que le siguiéramos. Pero también nos muestra la responsabilidad que nosotros tenemos como esas ramas. Para que lleven fruto, necesitamos permanecer conectados a Él. Hay una responsabilidad de parte nuestra y es permanecer. Cuando el Señor Jesús dijo, permanezcan en mí, si buscamos el sentido de estas palabras en el idioma en que está escrito, diría, mantengan comunión conmigo. Podemos decirlo de esa forma, permanezcan en mí, o como si el Señor hubiese dicho, mantengan comunión conmigo. ¿Quién tiene que mantenerla? El Señor garantizó que Él iba a estar siempre con nosotros. Así que cuando te sientas lejos de Dios, no es Él el que se ha alejado. Tenemos que examinar qué está interrumpiendo nuestra comunión. Si hay cosas que están absorbiendo nuestro tiempo y nos están impidiendo que llevemos fruto en una relación con Cristo, si es algún pecado que ha roto esa comunión, y el apóstol Juan dice, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero tenemos que tomar la decisión de permanecer, de mantener a costa de todo lo que tenemos que hacer en esta tierra, nuestra relación con el Señor. Que uno de los propósitos de este año, más allá de cualquier otro, sea mantener la relación con Cristo, porque nos llevará a ser fructíferos para Él. Mantener nuestra comunión con Él, que nada la interrumpa, que nosotros podamos ver lo que Él dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Ahora, la pregunta es, ¿será que no podemos hacer cosas sin Dios? Claro que sí, mucha gente lo hace. Y aún dentro de la iglesia. Muchos pueden hacer negocios sin Dios. Muchos pueden ejercer sus profesiones sin tener en cuenta a Dios. O un ministerio, porque se aprendió a hacerlo y hacerlo sin Dios. Pero lo que el Señor está diciendo aquí no es que no podamos tener actividades sin Él. Lo que el Señor está diciendo es que separados de Él no podemos hacer nada que tenga valor eterno, nada que tenga un peso en la eternidad. Y todo lo que hacemos aquí un día se acabará, perecerá. Solo lo que hacemos para Dios pesa en la eternidad. Lo que llevaremos para allá no serán ni carros, ni casas, ni ropa, ni nada. Como vinimos a este mundo, así nos vamos a ir.
¿Y qué es lo que muchas veces más nos preocupa y más trabajamos? Por lo que se va a quedar. Y lo que tiene un peso en la eternidad y un valor, que es nuestra relación con Cristo, muchas veces es lo que menos le dedicamos el tiempo. Es lo que menos invertimos. Y nos estamos olvidando de que el fruto que Dios espera tiene un peso eterno y que lo que hacemos aquí también o tendrá el sello de nuestra autosuficiencia o tendrá la esencia de la presencia de Dios. Y por eso el Señor dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Sin una conexión permanente con el Señor, sin una comunión íntima con Cristo, simplemente lo que hagamos será egoísta, defectuoso, y la gloria que busquemos no será para Dios, sino para nosotros. Por eso Dios quiere que nosotros permanezcamos en Él. Porque la única forma en que le demos gloria al Padre en lo que hacemos es si permanecemos en Cristo. Si nosotros permanecemos en Él, si mantenemos la comunión en Él, habrá fructificación. Si no permanecemos en comunión con Él, si descuidamos nuestra conexión con Él, ¿qué pasará? Solo habrá esterilidad, solo habrá resequedad y tal vez muerte y separación de Dios. Pueda que haya situaciones que tengamos que hoy reflexionar, mirar si te has sentido estancado espiritualmente. Es tiempo de que nosotros miremos cómo está nuestra relación con Cristo. ¿Cómo está mi conexión, mi comunión? Porque tengo una responsabilidad, es mantener esa comunión con Cristo. Si no hay comunión con Cristo, no podrás avanzar, solo te estancarás, vivirás una vida religiosa de apariencia espiritual, pero nada más. Y eso traerá un conflicto, una angustia interna, una crisis dentro de tu corazón. Y Dios no quiere eso. Vaya conmigo, por favor, allí al capítulo 15, versículo 10 y 11. Evangelio de Juan, capítulo 15, versículos 10 y 11. El Señor nos dice cómo nosotros debemos permanecer o podemos permanecer. Cuando obedeces, dice el versículo 10, cuando obedeces mis mandamientos, permaneces en mi amor. Cuando obedeces mis mandamientos, permaneces en mi amor, así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho estas cosas para que se llenen de mi gozo. Así es, desbordarán de gozo. ¿Para qué Dios quiere que nosotros mantengamos nuestra conexión de manera permanente con Él? Para que podamos experimentar todo el tiempo su paz, aún en medio de sufrimientos, aún en medio de pruebas, aún en medio de las podas que puedan estar dándose en nuestra vida para llevar más fruto. El gozo va a permanecer, la paz del Señor. Jesús dijo en un capítulo anterior, mi paz os dejo y no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, porque el Señor quiere que nosotros mantengamos esa conexión, porque sin esa conexión no hay fruto, la vida de Cristo no estará fluyendo a través de nosotros, por lo tanto el gozo lo perdemos, por lo tanto no sentiremos paz. La fe se mantiene firme cuando estamos conectados, aún en medio de las pruebas. El gozo se mantiene en nuestro corazón, aún cualquiera que sean las circunstancias, si estamos conectados. Es para nuestro beneficio que el Señor nos dice, permanezcan en mí, en su gran amor, en su bondad. Él quiere que nosotros podamos experimentar, no un gozo que se produce en nosotros mismos. Por más que nosotros tratemos de ejercer pensamientos positivos y todas estas herramientas humanas que nos propone el mundo y la filosofía, eso llega un momento que no funciona. Solo hay un gozo que permanece, porque es sobrenatural, que nos capacita para amar, que nos capacita para servir, para vivir una vida santa, que nos capacita para llevar a otros a Cristo.
y es la vida de Cristo fluyendo a través de nosotros. Y sin conexión, sin obedecer la palabra, sin estudiar la palabra y sin tener vida de oración, mi hermano, es imposible. Quitémonos toda idea de la cabeza que solo es suficiente con venir a una reunión y eso significa que estemos conectados. Lo que sí sucederá si estamos conectados es que cuando vengas a esta reunión, te deleitarás en adorar al Señor. No será una carga, no será un cansancio. Para algunos se les vuelve hasta un sufrimiento. ¿Por qué? Porque no hay conexión íntima. Necesitamos estar adheridos a Cristo. Ese es su deseo, darnos de su vida para que el gozo que está en Él, que es Él mismo, permanezca en nosotros. Concluyo diciéndoles, Jesús es la vida. Él es la savia que hace posible que llevemos fruto. Lo hace posible. Aquello que en nuestras fuerzas nunca nosotros podremos lograr. Él hace posible esos cambios que en tus fuerzas no podrás lograr. Que solo la vida de Él los puede producir en nosotros. Su vida puede fluir en aquellos que en Él creen. Y ese es el deseo de Dios, que sepamos que Él es la vid, que Él es de donde se produce la fuente, Él es la fuente, Él es la vida para nosotros, para todo aquel que en Él cree. Y que como una rama, nosotros necesitamos someternos a Cristo y vivir de Él. ¿Estás dispuesto a ser una rama conectada permanentemente? ¿Estás dispuesto a renunciar a ser una rama estéril? Porque su fin será secarse y salir de la vid. Si estás aquí en esta mañana es porque el Señor te ha llamado a vincularte a esa vid. Porque quiere que la vida de Él fluya a través de ti. Y todo tu ser se ha transformado, cambiado. ¿Qué vamos a hacer con esa invitación? La puerta sigue abierta. Y si ya estás conectado a Él y hay cosas que están impidiendo que seas más fructífero para Él, en esta mañana rinde tu corazón también para decirle: Señor, poda en mí lo que haya que quitar para que la vida tuya siga fluyendo aún más, mucho más. Para que como iglesia, Señor, cada uno podamos llevar fruto para ti, porque eso te da gloria a ti. Vidas que reflejen tu carácter, que reproduzcan tu vida en la vida de otros, Señor. Gracias porque durante todo este año nos has hablado de renovar. Y sabemos que tú lo has hecho. Por la palabra hemos sido limpiados, podados también. Todo este año, Señor, cuando abrimos nuestro corazón a tu palabra, nos podaste, nos limpiaste, para que llevemos más fruto. Y te damos gracias.